Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Hoy continuamos con el estudio bíblico con el tema general, la gratitud. Y hoy tendremos el título del estudio bíblico, ¿por qué ser agradecido? Y el texto clave de este estudio del día de hoy está en Colosenses capítulo 3, verso 15, que dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como se da cuenta, hermanos, en el versículo habla de que la paz de Dios debe gobernar nuestras vidas, pero dice que debemos ser agradecidos. Es un imperativo, es un mandamiento que Dios nos dice que seamos agradecidos. Pero la pregunta dice, ¿por qué ser agradecido? Y es importante que podamos responder a esa pregunta, porque como creyentes en Cristo Jesús debemos saber y entender por qué creemos y a qué creemos. Debemos conocer nuestras creencias, debemos conocer el porqué, conocer lo que hacemos y por qué lo hacemos. Debemos entender por qué creemos lo que creemos. Así que cuando nos hacen esa pregunta, ¿por qué ser agradecido?, debemos tener una respuesta. Y Dios, si nos dice aquí en su palabra que como un imperativo, sed agradecido, cada creyente debe saber el por qué debe mostrar agradecimiento ante Dios y ante los hombres. Ahora volvemos a la pregunta, ¿por qué ser agradecido? Y pienso que lo primero es porque Dios lo manda. Así de sencillo. Dios quiere que seamos agradecidos, porque nuestro Padre Celestial Él lo ordena. Recuerde que el concepto de agradecido es cuando nosotros recibimos un beneficio, una ayuda, y valoramos y reconocemos ese beneficio que hemos recibido de esa persona. Así que Dios dice que Dios lo manda. Así que leamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí dice claramente que es la voluntad de Dios que cada creyente dé gracias en todo. Y como cristianos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Aún en los momentos más difíciles debemos obedecer la voluntad de Dios en dar gracias, en ser agradecido a nuestro Padre. Así que empezamos a responder esa pregunta, ¿por qué ser agradecido? Es porque Dios nos lo manda. Y si amamos a Dios y obedecemos a Dios, lo importante es hacer su voluntad. Así que si Dios dice que debemos ser agradecidos, lo más sabio es obedecer lo que Dios manda. A Dios le agrada que sus hijos sean obedientes. Y dice que debemos dar gracia en todo. Así que debemos empezar a ser obedientes a nuestro Dios y ser agradecidos. No solamente ser agradecido ante Dios, sino también ser agradecido ante las personas, ante aquellos que nos hacen un bien, aquellos que nos extienden una mano y podamos decir gracias. Así que si empezamos a dar gracias, estamos mostrando que somos obedientes a nuestro Dios. Lo segundo es, hermanos, ¿por qué ser agradecido? Es porque Él es bueno. Vea eso. Él es bueno. Él es bondadoso. Y eso tenemos que no solamente saberlo de forma teórica,
sino de manera práctica y relacional con Él. Porque Dios ha mostrado su bondad hacia nosotros de distinta manera. Aún para dar gracias, tenemos que saber y entender que el dar gracias es reconocer la bondad de Dios en nosotros y para nosotros. Vamos a leer ese texto bíblico que dice, en el Salmo capítulo 107, verso 1, la Nueva Versión Internacional dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Como se fija, el texto nos dice que demos gracias al Señor porque Él es bueno. Él es bueno. Porque Él no solamente porque Él es bueno en su naturaleza, sino que Él ha mostrado su bondad hacia nosotros de distinta manera. Él ha sido bueno al crearnos. Él ha sido bueno a darnos todo lo que necesitamos para vivir. Pero ha sido bueno también al salvarnos. Él ha sido bueno en perdonar nuestros pecados. Él es bueno porque Él nos provee de todo lo que necesitamos. Cada vez que nos levantamos en la mañana, cada vez que vemos el sol, vemos la bondad de nuestro Dios. Por eso es que el salmista dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Porque su bondad siempre estará presente para ti y para mí. Y hoy podemos pensar de todas las cosas buenas que Dios ha actuado a nuestro favor. Y Dios seguirá mostrando su bondad. Por eso cada día debemos decirle al Señor, gracias porque Él es bueno. Ha sido bueno contigo y seguirá haciéndolos por siempre. Y vea que aquí dice que el Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre. Pero que debemos dar gracias. Y aún en las cosas que aparentemente la veamos tan insignificantes, como es el comer los alimentos, también debemos dar gracias. Y la bondad de Dios se muestra cuando Él creó todas las cosas y creó los alimentos para que participemos de eso. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 4 y 5, que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, en el primer versículo que leímos en el Salmo, dice que demos gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Y cómo Dios mostró esa bondad? A crear todas las cosas, a crear el cielo, a crear la tierra, a crear los árboles, a crear los frutos. Todo lo creó para el bien, para nosotros. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice el texto, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Una de las bondades que Dios ha mostrado al crear todas las cosas tiene que ver con los alimentos. En el contexto que habla Pablo, habla de lo que en los últimos tiempos se levantarán hombres que prohibirán comer alimentos que Dios creó para que nosotros podamos participar de ellos. Van a venir personas, no coma de esto, no coma de eso. Pero Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Dios es bueno. Y lo que Dios crea es bueno. Y es para nuestro beneficio. Pero lo interesante y bonito aquí es que él dice, si se toma, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Así que cuando tomamos los alimentos debemos darle gracias a Dios por el alimento. Y cuando oramos estamos consagrando ese alimento para lo que fue creado, para nuestro bienestar físico. Así que ya tenemos la segunda respuesta, el por qué debemos ser agradecidos. Porque Él es bueno. Testificamos que Él es bueno y seguirá siendo bueno para nosotros. Lo tercero es porque está íntimamente relacionada con la adoración a Dios.
Recuerde que fuimos creados para adorar a nuestro Padre Celestial. Pero lo interesante, que a veces no lo pensamos, es que la acción de gracias, el ser agradecido, está relacionada con nuestro culto de adoración a Dios. Recuerde que adoración es reconocer a nuestro Padre como Dios y que Él merece toda la honra y el honor, donde de corazón nos rendimos ante su majestad y divinidad y reconocemos que Él es el Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando nosotros estamos reunidos en el culto, en ese momento donde nos reunimos como comunidad de fe, donde todos compartimos un mismo Señor, una misma fe y una misma esperanza, en ese culto de adoración debe existir la acción de gracia. Y eso se ve muy claramente en el Antiguo Testamento. Hay un texto en Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13, donde fue inaugurado el primer templo. Y vea que lo que voy a leer aquí tiene mucha relación con el culto de nuestra iglesia. Dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová. Y el texto continúa diciendo: porque Dios es bueno. Entonces, cuando leemos este versículo nos damos cuenta cómo era el culto de adoración en el Antiguo Testamento. Vea que habían trompetas, todos cantaban, alababan, y habían címbalos y otros instrumentos de música. Pero lo que vemos aquí como complemento de la adoración es el hecho de dar gracias a Jehová. Dar gracias a Jehová. Hay otro versículo en Efesios capítulo 5, verso 19-20, que tiene que ver con la adoración en la iglesia primitiva. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que Pablo habla aquí que los cristianos deben estar reunidos, ¿verdad? Y deben compartir y adorar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero debe estar otro ingrediente importante: es siempre dar gracias por todo a Dios. Así que la adoración debe ir conjuntamente con la acción de gracia. Un culto donde se adora a Dios y no hay acción de gracia es un culto incompleto. Algo normal y natural en un cristiano cuando adora a Dios de corazón: sus labios siempre expresarán gracias. Siempre saldrá de su corazón expresión de agradecimiento a Dios. Y eso es lo que Dios quiere cuando usted vaya al culto, cuando usted vaya al local a adorar a Dios juntamente con sus hermanos, es para dar gracias a Dios. Cuando estudiamos esto, nos damos cuenta la importancia que tiene que ver con la acción de gracia, el ser agradecido a nuestro Dios. Por eso es que en nuestra iglesia celebramos ese culto especial de acción de gracia. Y los versículos que hemos leído, usted se ha dado cuenta la gran importancia que tenía para el pueblo de Israel y para la iglesia primitiva, la adoración y la acción de gracia. Lo cuarto, hermanos, que responde a la pregunta ¿por qué ser agradecido? Es para glorificar a nuestro Dios. Eso es importante, glorificar. Recuerde que fuimos creados para la gloria de Dios.
todo lo que hagamos es para que Dios sea glorificado. Que solo Dios reciba el honor y la honra. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y lo que hacemos, lo hacemos para que Él sea honrado y glorificado. ¿Por qué? Porque reconocemos que lo que hacemos es porque hemos recibido los dones y que la gracia de Dios es la que nos guía a servir y glorificar a nuestro Dios. Vamos a leer un texto para que usted se dé cuenta en la Nueva Traducción Viviente del texto que hemos citado, 2 Corintios 4:15, ¿verdad? La importancia de la acción de gracias para glorificar a Dios. Dice, todo esto es para beneficio de ustedes. Eso significa que Pablo se esforzaba en predicar el evangelio. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Qué bonito versículo. Aquí Pablo está afirmando, en la medida que predique el evangelio en beneficio de las personas, mientras más personas, valga la redundancia, reciban a Cristo, reciban la abundancia de la gracia de Dios que los lleve al arrepentimiento, habrá más personas que le darán gracias a Dios y Dios recibirá más y más gloria. Eso significa reconocimiento. Pero vamos a leer otra versión de este mismo versículo para tener más claro la importancia de dar gracia o de ser agradecido para que Dios sea glorificado. En la traducción lenguaje actual dice, todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, mucho más serán los que le den gracia y reconozcan su grandeza. Se da cuenta que este versículo en esta otra versión clarifica y nos da la explicación de la importancia de ser agradecido. Que cuando le damos gracias a Dios, estamos reconociendo su gloria. Estamos reconociendo su grandeza, su poder. Pero lo que me gusta, donde está subrayado, mucho más serán los que le den gracia. Y eso es lo que se obtiene cuando se predica el mensaje de salvación y el evangelio. En la medida que Dios trate con más personas a través de su gracia, más personas le dirán a Dios gracias. Gracias, y Dios será glorificado. Recuerde, hermano, nosotros estamos para glorificar a Dios, no al hombre. Aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir, cuando usted exprese a través de sus labios gracias y muestre agradecimiento a Dios, usted está glorificando a su Padre Celestial. Y eso conmueve el corazón de nuestro Dios. Número 5. Reflejemos el carácter de Jesús. Esto responde también a la pregunta: ¿por qué debemos, verdad, ser agradecidos? ¿Por qué ser agradecidos? Para que reflejemos el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús. Vamos a leer un versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En ese versículo es subrayado en Cristo Jesús. Y como se da cuenta, como lo expliqué al principio, que la voluntad de Dios, que demos gracias, ¿verdad?, por todas las cosas, porque Dios nos lo manda, es la voluntad de Dios. Pero yo voy a dar gracias estando en Cristo. El término en Cristo significa en unión íntima e espiritual con el Señor. Eso tiene una implicación profunda y muy teológica. Eso habla de que yo soy uno en Cristo, que formo parte del cuerpo de Cristo y que la vida de Cristo fluye a través de mí.
que Dios me va a ir transformando en mi mente y mi corazón de tal manera que yo me parezca a Cristo. Porque yo estoy en Cristo, en una unión espiritual. Somos uno en un espíritu con Cristo. Y Dios trabaja para que tú seas transformado conforme a ese diseño que es Jesús. Y en algo que Dios quiere que nos parezcamos a Jesús es que seamos agradecidos. Y Dios quiere que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo sí era una persona agradecida. Vamos a leer en Juan capítulo 11, verso 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y eso es solo un versículo. Hay otros versículos donde Jesús, como buen hijo, le da gracias a Dios. Y Dios quiere que también seamos parecidos a Jesús, que también podamos dar gracias a Dios por todo. Y hay varios ejemplos. ¿Se acuerda de la alimentación de más de 5,000 personas? Tomó el pan, bendijo y dio gracias, y lo partió y repartió para todos. Y esa era la forma de Jesús a la hora de los alimentos. Él daba gracias. Así que el Señor quiere que nos parezcamos a Jesús. Así que cuando nosotros damos gracias o cuando somos agradecidos, nos estamos pareciendo a Jesucristo. Hay un versículo que me viene a la mente en primera de Juan capítulo 4 verso 17, que dice así: así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vea la responsabilidad de lo que dice Juan en ese versículo. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si Jesús era un buen hijo que siempre le decía a su padre gracias en agradecimiento, creo que lo mejor que podemos hacer es imitar a Jesús y también decirle gracias. Gracias. Número 6. ¿Por qué ser agradecido? Porque nos permite reconocer la soberanía de Dios. Recuerde, cuando hablamos de soberanía, es porque Dios es el que manda, Dios es el que tiene control. Dios es soberano. Lo que Él dice se debe hacer, lo que Él manda. Él tiene control y poder absoluto sobre todas las cosas. Y el cristiano debe siempre, todo el tiempo, reconocer la soberanía de Dios. Y uno de los momentos en que uno la reconoce es cuando uno dice gracias, gracias. Y vea que el texto Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 verso 20, que dice: dando siempre gracias por todo. Vea que está subrayado. Dando siempre, no a veces, no, dando siempre gracias por todo. Por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea el orden. Vea el orden como está establecido bíblicamente. Debemos dar gracias a Dios por todo. Aún en los momentos más dolorosos de nuestra vida, debemos decirle gracias a Dios. Pero cuando aquí dice por todo, detrás de eso hay un reconocimiento de la soberanía de Dios. Cuando usted le dice a Dios gracias, gracias, usted está reconociendo que Dios es soberano y que por lo que usted está pasando, Dios lo está permitiendo. Y si usted sabe eso, y cuando usted dice gracias, significa que usted reconoce que Dios tiene el control y que Dios, si permite que usted pase por eso, significa que Él sabe y Él quiere que su fe sea fortalecida. Vea la importancia, hermano, de ser agradecido, de dar gracias por todo. Algunos cristianos fallan en esto por falta de conocimiento, por falta de búsqueda
del rostro de Dios, de falta de estudiar la Biblia. Vea con unas palabras tan sencillas. Probablemente en este momento estás pasando por una situación difícil. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Y la idea de ese proceso es fortalecer tu fe. Dios sabe el por qué permite que pases por esta situación. Pero el creyente que ama a Dios siempre va a recordar las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si yo estoy convencido de que todas las cosas me ayudan a bien, por supuesto, siempre voy a darle gracias a Dios por todo. Por todo. Porque al final Dios nos dará la fortaleza. Dios nos dará la victoria. Número 7. ¿Por qué ser agradecido? Para tener paz en medio de las preocupaciones. Vea que ese mandamiento del Señor, ser agradecido, tiene gran importancia y de gran beneficio para nuestras vidas. Cuando Dios manda algo es con un fin, es con un propósito, no por un capricho. Cuando Él dice que debemos ser agradecidos, es porque eso va a traer bendición para tu vida y bendición para la vida de la iglesia. Y algo que sí nos ayuda el ser agradecido es que produce paz en medio de las angustias. Hoy en día estamos pasando por muchas situaciones difíciles. Hay cristianos que están angustiados, hay cristianos que están preocupados, hay cristianos que están afanados, están temerosos. Pero algo que te va a ayudar es que tú seas agradecido. Cuando tú empieces a ser agradecido, ahí tú vas a empezar a experimentar la paz de Dios. Por supuesto, decirle a Dios gracias se requiere de fe, de confianza en Dios. Vamos a leer un versículo en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, en la Nueva Versión Internacional, que dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Escuche, vea que lo subrayé. Dice que le den gracias. Y mira lo que produce. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En estos dos versículos, la clave es darle gracias a Dios. Porque cuando tú le das gracias a Dios, estás ejerciendo la fe. Estás confiando en Dios, que va a tomar el control y que te va a ayudar en lo que tú estás pidiendo. Mira que dice que no te inquietes por nada. Más bien en toda ocasión, oración y ruego, y presenta tu petición a Dios y le dice gracias. Y cuando hagamos eso, Dios a través de su Santo Espíritu va a producir paz en ti, porque Dios quiere que tú tengas paz. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el dar gracias a Dios, el ser agradecido, tiene importancia para que tengamos paz en nuestras mentes y nuestros corazones. Si estás pasando por dificultad, si estás afanado, estás temeroso, ora a Dios para que Dios te ayude y te fortalezca. Pero dale gracias a Dios. Dale gracias. Por último, ¿para qué ser agradecido? ¿Por qué ser agradecido? Para recibir fortaleza y consuelo en el corazón. Esta es la parte más delicada. Porque una de las cosas más difíciles que pasa a un cristiano es la pérdida de un ser querido. Y una de las cosas más difíciles para un cristiano es decir gracias aún en la pérdida de un ser querido. Valga la redundancia. Pero el dar gracias, hermano,
también Dios nos da fortaleza. El dar gracia por ese ser querido que ha partido, eso también consuela nuestros corazones. Mire, vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 12, 19, 20. Esto fue con el rey David cuando murió su hijo. Él no comía ni bebía, tirado en el suelo, orando por su niño, porque estaba enfermo. Pero vea lo que dice el texto y lo que hizo David. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aunque la palabra agradecimiento textualmente no está aquí, pero ¿qué hizo David? David fue a la casa de Jehová y adoró. Ahí en la adoración, yo personalmente creo que él recibió fortaleza y recibió consuelo por la pérdida de su hijo. Y estoy convencido que en esa adoración él le dijo a Dios, gracias, gracias y gracias. Así que, hermanos queridos, en los momentos más difíciles de la pérdida de un ser querido, debemos decirle al Señor, gracias. Gracias por ese familiar. Gracias por los años que estuvieron con nosotros. Gracias, Señor. Y eso va a producir consuelo en nuestros corazones. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo, aún en estos momentos, esos momentos difíciles de la partida de un ser querido. Eso trae sanidad en el corazón. Y es una manera de ejercer la fe y confianza en nuestro Dios, porque Él tiene el poder de consolar nuestros corazones. Así que, hermanos queridos, hemos mencionado los 8. Hay otros puntos más, pero consideré que estos eran los más relevantes. Y vea que la pregunta es ¿por qué ser agradecido? Y la hemos respondido. Y usted hoy creo que usted aprendió la importancia que tiene para nuestra fe el ser agradecido y que podamos decir gracias. Y a partir de hoy, proponga en su mente y su corazón ser agradecido con Dios. Demos gracias a Dios por la vida, gracias por el trabajo, gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por el pastor, por los hermanos, por los ministerios. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas, porque todas esas cosas Dios las cambiará para bien y para nuestro beneficio y para nuestras bendiciones. Así que, hermanos queridos, seamos agradecidos. Dios le bendiga y Dios les guarde.